Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video. En este video vamos a ver cómo correr nuestra primera migración de lo que viene por defecto en Laravel. Comenzamos. Bueno, en el video anterior les comentaba que íbamos a ver la creación de las primeras migraciones y el primer componente que vamos a crear en Livewire. Para este caso yo les voy a explicar un pequeño detalle. Cuando nosotros creamos el scaffolding en Laravel, nos genera ya por defecto las tablas o las clases necesarias, mejor dicho, para poder generar nuestras tablas en la base de datos para nuestro sistema de autenticación. Si nos damos por ejemplo en la carpeta Database Migrations, aquí ustedes van a ver tres archivos. Estas clases como tal de PHP lo que van a hacer es crear la tabla de usuarios, nos van a crear la tabla de password resets y nos van a crear la tabla de fail jobs. Ok, esto en sí como tal simplemente son clases de PHP, pero a través de los comandos de PHP Artisan que trae Laravel, nosotros podemos ejecutar estas migraciones o estas clases de PHP y Laravel nos va a crear por nosotros las tablas dentro de nuestra base de datos de MySQL. Entonces, para nosotros convertir estas clases de PHP a una tabla de MySQL necesitamos correr un comando, el cual les voy a mostrar. Primero, antes de eso, quiero que veamos que en la base de datos pues no tenemos absolutamente ninguna tabla, y después de ejecutar el comando vamos a ver cómo se van a generar. Entonces para eso vamos a escribir el comando php artisan migrate. Lo que va a hacer este comando es venir aquí y verificar cuáles de estas migraciones faltan de ejecutar y las va a ejecutar. Entonces ya que estamos ahí vamos a oprimir enter y listo. Si ustedes se fijan, aquí creó una ejecución que se llama migrating, que es la migración como tal de estas tablas, y nos vamos a la base de datos, pulsamos F5 para actualizar, desplegamos aquí y ya tenemos estas tablas: failed jobs, migration, password reset y users. Esta tabla de migrations es un control que lleva Laravel para ver cuáles migraciones se han ejecutado y dentro de cuál batch. Entonces si nosotros por ejemplo volvemos a ejecutar el mismo comando, nos va a decir que no hay nada por migrar, y eso es gracias a este control que lleva en la tabla de migrations. Entonces vamos a observar por ejemplo aquí en la tabla de usuarios cómo tiene una estructura que vemos por ejemplo en la clase. Si ustedes observan aquí, la tabla de usuarios tiene un ID consecutivo. Nos vamos por acá, tiene este que es de tipo big int y es un auto increment. Nos vamos a ver por ejemplo, déjenlo, lo pongo a la par para que lo veamos. Si se fijan ustedes, para que lo entiendan un poquito, esta clase simplemente nos va a permitir crear todos los campos necesarios de la tabla, y a través del comando se va a hacer la ejecución y generación de la tabla. Aquí por ejemplo tenemos el nombre, tenemos el correo que lo vemos por acá. Si ustedes observan, tiene aquí la palabra unique, que Laravel tiene ese control de que todos los correos para la tal usuario sean únicos y no sean repetibles. La otra columna que tiene es la verificación del correo, que vamos a ver más adelante cómo habilitarla. Por defecto no está habilitada, nosotros la vamos a habilitar. También tiene la columna de password, tiene la columna de remember token y por último la columna de timestamps. Esta columna de timestamps lo que permite en todas las tablas de Laravel dentro de MySQL es poder habilitar dos columnas adicionales que vienen siendo el created add y el updated add, que generalmente para este tipo de proyecto nos sirve para auditorías, es decir, poder nosotros estar reportando en qué momento se crea y en qué momento se actualiza un registro dentro de nuestras tablas. Y esto es opcional, nosotros podemos comentar esto y especificarle dentro de nuestro modelo que no va a manejar estas dos columnas de created y updated add, ¿vale? Bueno, perdón, espero que les haya
quedado un poquito claro, no se preocupen, de todas maneras vamos a crear varias migraciones con varias tablas y seguramente con las prácticas les va a quedar un poco más claro. Bueno, nada más quería comentarles la parte de las migraciones, y es que gracias a las migraciones nosotros, por ejemplo, ya podemos hacer login de nuestro sistema. Bueno, antes de hacer el login solo quiero comentarles que en la plantilla que yo les proporcioné, ustedes van a tener para la plantilla, dentro de la plantilla maestra, muchas o varios enlaces ya de todas las rutas definidas. Por ejemplo, la ruta para hacer cortes de movimientos. Por acá tenemos tipos, cajones, empresa, y eso no es más que enlaces que yo especifiqué. Pero si nosotros, por ejemplo, nos vamos a esta que es empresa, especificamos empresa, ahí nos va a marcar un error. ¿Por qué? Porque no existe la ruta. A pesar de que yo la tengo definida en la plantilla maestra, no se encuentra debido a que todas las rutas, si ustedes recuerdan, se especifican dentro del web.php. Debido a que no existe aquí, por eso es que nos está marcando un error. Sin embargo, aquí la voy a crear solamente para ejercicio. Vamos a poner route get, entre paréntesis vamos a poner empresa, coma, espacio, function, cerramos punto y coma y hacemos un return. Si nosotros vamos al navegador y hacemos un F5, ahí está, empresa. Ok, aquí simplemente lo que estamos haciendo es que cuando nosotros vayamos a esta dirección de empresa, estamos retornando únicamente una cadena de texto. Lo voy a dejar así simplemente para que ustedes lo vean. Realmente si nosotros vamos y revisamos los otros enlaces, por ejemplo el de cajones, naturalmente nos va a marcar un error debido a que no existe. Si le damos por ejemplo cajones, ahí está, la ruta no existe como tal, podemos crearla aquí y de igual manera retornar algo, pero solamente lo voy a dejar hasta ahí para que lo entiendan un poquito. Por si ustedes ven que en su lado les marca algún error de ruta, es por lo mismo. Ok, bueno, entonces ahora sí vamos a ir a nuestra parte principal, nos vamos a ir al login, y aquí como tal nosotros todavía no tenemos en la tabla de usuarios ningún usuario, por lo tanto no podemos hacer login, pero podemos registrarnos. Entonces nos damos aquí, yo voy a poner por ejemplo Luis Fax, mi correo, voy a poner una contraseña del menos 8 caracteres porque lo valida Laravel, lo va a dar registro y se supone que ya estamos dentro. Si ustedes se fijan, nos manda a una ruta que se llama home, y esta ruta es una de las que genera el scaffolding. Se las voy a mostrar. Nos damos allá a resources, views, y aquí está el home. Ok, entonces esto es lo que estamos viendo ahorita. Después de haber logueado, podemos cerrar sesión y ahí está. Podemos entrar ya que creamos nuestra cuenta y ahí estamos dentro del home. Bien, como ustedes observan, realmente el Laravel nos provee un sistema de autenticación ya bastante completo. Lo único que podemos hacer nosotros prácticamente pues es personalizar ciertas redirecciones, ciertas validaciones y obviamente pues perfeccionar lo que es nuestra pantalla cuando entramos, en este caso el home. Bueno, lo siguiente que vamos a hacer ahora sí es, después de haber probado el sistema de autenticación de Laravel, es crear nuestro primer componente de Livewire, el cual nosotros vamos a crear específicamente el que se llama tipos, en este caso y el tipos vienen siendo los tipos de vehículos que vamos a manejar dentro de nuestro estacionamiento, que puede ser coches, autobuses, no sé, bicicletas, motocicletas, etcétera, etcétera. Y para ello nos vamos a ir a la documentación de Livewire y aquí nos especifica cómo poder crear nuestro primer componente. Aquí nos dice que hay que ejecutar este comando. Nos vamos a ir entonces por acá, vamos a limpiar la consola y vamos a escribir composer. Ok, antes de eso chicos, yo iba a instalar Laravel, pero creo que ya lo tenemos instalado.
déjenme revisar. Me voy al proyecto. Incluso creo que en la plantilla lo tenemos integrado. Sí. Ok, ya lo iba a instalar nuevamente, pero no es necesario. Bueno, lo que vamos a hacer es crear nuestro primer componente. Nos vamos a ir dentro de la documentación y le vamos a dar en la opción de Making Components, y simplemente nos dice que ejecutamos este comando: php artisan make livewire, y en este caso vamos a especificar el nombre de nuestro primer componente. En este caso yo le voy a poner cajones, así le voy a dejar. Voy a pulsar enter y ok. Vean, aquí nos está dando un congratulation debido a que creamos nuestro primer componente de Livewire, y nos está pidiendo una calificación. Yo le voy a poner que yes. Listo. Ok. Bueno, para este caso nosotros ya creamos nuestro primer componente, y si ustedes observan aquí nos está especificando que se ha creado una clase y una vista. La clase se ha creado dentro de esta ruta que viene siendo dentro de la app http livewire cajones, y la vista se ha generado dentro de resources view livewire cajones. Ok, bueno, vamos allá. Nos vamos a ir primero a la parte de los controladores. Nos dice que se ha creado en app http livewire, y aquí está cajones. Ok, les explico aquí. En esta parte nosotros ya tenemos un controlador o una clase como tal, que realmente también trabaja como un controlador de Laravel, y aquí nosotros tenemos varios métodos que definen el ciclo de vida de una clase o un controlador de Livewire. Para este caso nosotros estamos viendo uno de los métodos que tiene, que es el render. El render es como el index o como el método principal que se ejecuta cuando se monta o se carga el componente. Otra de las cosas es que podemos nosotros dentro del render devolver una vista hacia uno de los archivos que tengamos, devolver un texto, y dentro de este return podemos especificar una lista de recursos que nos pueda pintar una tabla. Podemos pasarle parámetros todos los que queramos, y en ocasiones les voy a explicar nada más un detalle. Public function mount. Este método de mount se ejecuta primero que el render. Si nosotros queremos hacer una validación o queremos precargar información antes de que nuestro componente se renderice, lo podemos hacer dentro del mount. Este se ejecuta previo a la montada de nuestro componente. Solamente les voy a dejar hasta aquí, no voy a explicar más porque existen otros métodos. De momento lo vamos a dejar hasta aquí. Ahora les explico qué es lo que hace render con esta línea. Lo que está haciendo aquí render es que nos está devolviendo una vista que está buscándose dentro de la carpeta o directorio Livewire, que en automático esta vista se viene a resources views. Luego de views está buscando un directorio que se llama Livewire, que por supuesto aquí existe y se creó cuando creamos nuestro primer componente. Dentro de esta ruta nos está diciendo que va a llegar a Livewire y nos va a devolver la vista cajones, que por supuesto también existe. Aquí está, ¿vale? Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, soy la vista o componente de cajones, ¿vale? Hasta ahí está. Solamente vamos a dejar este mensaje. Ok, ya que tenemos claro que render lo que nos está devolviendo es una vista de un archivo como tal, y que se va a ejecutar al momento de montar nuestro componente, nosotros para ese caso podemos tener una organización de vistas, de controladores y de todos los archivos de nuestra aplicación de una manera más ordenada. Por ejemplo, si ustedes se fijan, aquí tenemos la vista home y la vista blade. A mí me gusta organizar lo que vienen siendo los archivos de Livewire y los archivos de HTTP dentro de Livewire como el controlador y como el componente. Entonces bien, nosotros podemos crear aquí dentro de vistas
una vista que se llame, por ejemplo, cajones. Lo vamos a guardar como cajones.blade.php. Es importante que todas las vistas que ustedes creen lo hagan con la extensión .blade. Ya después más adelante les voy a explicar por qué. Bueno, en esta parte de aquí nosotros lo que yo voy a hacer es definir una ruta aquí, que lo que va a hacer es cargar nuestro archivo cajones, que a su vez va a cargar el componente dentro del Livewire de cajones, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Simplemente nos vamos a ir a la documentación de Laravel y nos dice, a la documentación, perdón, de Livewire, y vamos a ver cómo montar un componente. Prácticamente nos dice que para montar un componente, nos vamos a ir por ejemplo aquí en el rendering. En la documentación de Livewire nos dice que usemos la directiva Livewire y dentro de paréntesis y comillas simples el nombre de nuestro componente. Pero ojo aquí, este componente debe de estar renderizado dentro de un div que viene siendo un elemento simple. Si nosotros anidamos aquí varios elementos y lo queremos aquí montar, nos va a marcar un error. Por eso nos están especificando que esté dentro de simplemente un div. Y otra cosa aquí muy importante es que nos dice que la forma básica de montar un componente es de esta forma. Sin embargo, nos comenta aquí que en la versión 7 o superior de Laravel lo hagamos de esta forma. Vamos a hacer esto. Voy a copiar esta línea de código y nos vamos a ir a la vista última que creamos, que es fuera de Livewire, la de cajones, y lo vamos a hacer así. Este componente que está cargando aquí, les voy a decir cuál es. Nos vamos a ir primero al controlador. El controlador lo que hace es carga la vista que está dentro del Livewire, esta. Sin embargo, nuestra vista que acabamos de crear no carga esta, sino carga lo que está dentro de nuestro controlador, en este caso cajones. Para este caso nosotros debemos especificar aquí cajones y ya tenemos lista nuestra vista. Ok, ya que tenemos lista nuestra primera vista de nuestro primer componente de Livewire, nos vamos a ir a crear esa ruta como tal. Entonces hay una forma rápida de crearlo en Laravel que se llama view. Y aquí lo que vamos a especificarle son dos parámetros. El primer parámetro es el nombre de la ruta. En este caso, por ejemplo, aquí tiene home, aquí tiene empresa. Nosotros, la ruta se va a llamar cajones. Es el primer parámetro. Y el segundo parámetro nos va a decir que cuál es la vista que se va a renderizar. En este caso, nosotros queremos renderizar la vista última que creamos, que se llama cajones. Entonces ponemos cajones. Ojo aquí, cajones, el primer parámetro es el nombre de la ruta. Es decir, si nosotros nos venimos aquí, la ruta, el primer parámetro es ese, cajones. Pero el segundo parámetro es cuál de las vistas que tenemos se va a renderizar. En este caso, cajones, ¿vale? Este de aquí. Entonces, si guardamos y nos vamos a cajones, ahí está. Si ustedes observan, aquí ya tenemos montado nuestro primer componente de Livewire, ¿vale? Entonces, vean. Nosotros aquí, yo voy a hacer una pequeña explicación nuevamente por si quedó alguna duda. Aquí estamos creando simplemente la definición de la ruta, la cual nos permite, nos pide dos parámetros. El primer parámetro viene siendo el nombre de la ruta, en este caso cajones. El segundo parámetro que nos está pidiendo es el nombre del recurso o el nombre de la vista que queremos montar, en este caso nuestra vista cajones. Ok. Hasta aquí todo bien, espero, ¿no? Ok, ahora nos vamos a ir a esta vista que creamos. Esta vista lo único que está haciendo es renderizar a través de la directiva del Livewire el nombre del componente que define, en este caso, nuestro ejercicio. Y este como tal, espero que me entiendan, este como tal hace referencia a esto que nos devuelve este controlador cajones. Cajones es nuestro controlador, este de aquí. Cajones es nuestro controlador cajones, este de aquí. Si este, por ejemplo, se llamara cajón,
renombramos como cajón y nosotros lo dejamos como cajones, va a marcar un error. Ahí está. Si se fijan, aquí dice el componente cajones no existe o no se encuentra, y eso es porque esta vista como tal está cargando esta respuesta del controlador. Ok, el controlador es cajón. Entonces debemos de poner aquí el nombre de nuestra clase del controlador, en este caso cajón, F5, y ahí está, ¿vale? Entonces tenemos 3 archivos. Simplemente recuerden ustedes que el componente de nosotros, cuando lo creamos, se crea con una vista, que es esta, y con un archivo clase de controlador, que en este caso es cajón. ¿Por qué creamos este de acá? Bueno, ustedes pudieran simplemente renderizar esta parte de aquí en el web.php, pero a mí me gusta organizar dentro del view todas las vistas de nuestro sistema y tener una separación. Por ejemplo, creamos aquí cajones, y dentro de cajones podemos crear listo, podemos tenerlo así. Yo ahorita para el ejercicio lo hice de manera rápida fuera de aquí, sin ningún directorio de por medio, pero nada más les comento, si ustedes desean organizarlo su proyecto de una manera más adecuada, lo pueden hacer metiendo todas sus vistas dentro de cajones, digo dentro de directorios. Ok, bueno, hasta este momento nosotros ya hemos creado nuestro primer componente. Espero les esté gustando, pero bueno, la magia de ahí no es toda. Nosotros, por ejemplo, podemos crear aquí simplemente, vean la magia de esto, sin hacer gran cosa. Public name. Vean, nosotros estamos definiendo simplemente una variable con un accesor público de nombre name que tiene el valor LuisFax. Y si nosotros nos vamos a nuestro componente, ya tenemos disponible esta variable. Entonces nos vamos a ir aquí al componente y entre dobles llaves, vamos a poner ahí name. Si nos vamos a ir a la parte acá pública, si ustedes se fijan, ya está ahí reflejado el valor. Lo voy a cambiar nada más para que observen, porque fue un poco rápido. Voy a dejarle otro nombre. Voy a ir acá, le voy a F5 y ahí está. Si ustedes observan, ya tenemos ahí nuestra variable. Y como ustedes se han de imaginar, pues esto funciona igual o muy similar a Vue o a esas tecnologías. Vamos a ver muchas más cosas, pero por ahora nada más quiero una cosita más, es que en esta parte de aquí nosotros podemos vamos a ver dentro del Livewire. Lo que nosotros vamos a hacer es, dentro de la vista última que creamos, es vamos a ponerle que extiende de layouts.template, y aquí vamos a poner que esto se ve a la sección content @ section. Veamos si sufre cambios. Ok, dice que el footer marcó un error. Ok, me voy a la plantilla, que es este de por aquí, footer. De momento lo voy a quitar para ver. Definir la variable empresa. Ok, bueno, nada más les quería comentar aquí que nosotros podemos heredar todos los estilos de nuestra plantilla maestra. Sin embargo, aquí estaba viendo que todavía nos marca unos errores que necesito explicarles antes de poder hacer una herencia de todo lo que ya tiene nuestra plantilla maestra. Ok, para eso nosotros aquí yo ya tengo algunos errores, pero para poderlos explicar
necesito como unos 15 minutos más y ya es un poquito tarde. Bueno, hasta ahí nada más quiero comentarles que aquí ya hemos creado nuestro primer componente, ya lo publicamos, ya hacemos uso de las variables de forma pública. Si ustedes se fijan aquí, simplemente declaramos la variable de manera pública y ya la pusimos acá como si existiera, como si se hubiera enviado a través de la vista. Bueno, ya es un poco tarde, ya ando algo cansado, espero que les haya gustado. Esto es apenas la punta del iceberg de lo que vamos a ver. Nos vemos en un próximo video, chicos. Gracias por estar pendiente en el grupo. Un saludo.